Bueno, si se dan cuenta, vamos a retomar todo esto Vamos a retomar la información del curso de la clase, ¿de acuerdo? Ya las presentaciones se encuentran arriba. Incluso si observan en la parte superior del segmento de clases de 23 al 4 de abril, ya van a encontrar el link con las clases grabadas. Ya vamos a tener por ahí las videoconferencias que hemos estado dando. Me falta todavía ponerle el nombre y la fecha de las clases, entonces tengan paciencia, pero bueno, por lo menos ya encontramos el contenido, ¿va? Tenemos aquí el desarrollo de todo lo que ha sido nuestro parcial. Tema 1, 2, 3. Se les puso un adicional de bloques funcionales complejos de Luria para que fuéramos profundizando un poquito más en el contenido. Recordemos que pues es parte del tema, aunque nos permitirá tener una perspectiva más amplia sobre la forma en la que se procesa la información. Y vamos a tener pues el resto de las actividades. El glosario de términos lo más seguro es que pasen para la parte superior, ¿sale? Vamos a empezar con los temas, vamos así a hacerlo súper rapidísimo. Repito, vean que todo está saliendo de la plataforma. Neuropsicología 1, lugar de la neuropsicología en la ciencia. ¿Qué fue lo que vimos en este tema? Más o menos de qué se trata la multidisciplinariedad de lo que consideramos neuropsicología. ¿Qué ciencias están añadidas? ¿Qué ciencias están alrededor? La biología, la neurología, la psicología. Por ahí encontramos un poquito de química, física, farmacología, genética, incluso informática, ¿va? Todas estas ciencias van a estar apoyando de manera directa y específica el uso de la neuropsicología. Recordemos que es integrativa, multidisciplinar y pues que es parte de el proceso de cómo conceptualizamos las características cognitivas, los procesos cognitivos. Hoy, después del tema, entendemos que el proceso cognitivo es una función psicológica inferior que se va a estar observando, que se va a estar desarrollando durante el resto de, pues de la forma, del tiempo, de las características, ¿vale? Y estos procesos cognitivos como la memoria, la atención, el lenguaje, las gnosis, las praxias, van a ayudar a la manifestación del comportamiento humano. ¿Qué hay en lo neuro? ¿Qué significa este prefijo a las palabras? Porque chequen que aquí le podemos poner neuropsicología, neuroquímica, neurofísica, neurofarmacología. Neuro está hasta en la sopa. Pues nos dice Portellano que hay enfoques de neuro alrededor de lo conductual y lo no conductual. ¿Qué nos está dando a entender con eso? Que hay ciencias que van a estar procurando, regulando, objetivizando características de estudio neurológico o que tienen que ver con una relación con la célula nerviosa más básica, la neurona, en función de su estructura, en función de su red, en función de su sistema, de su organismo. Y las ciencias, neurociencias conductuales, en el comportamiento que tengan estas estructuras, estas redes, estos sistemas, ¿vale? Entiéndase que las neurociencias no conductuales son neurociencias que nos permitirán el estudio de la estructura y las conductuales nos permitirán el estudio del comportamiento de esta estructura. Veamos algunos ejemplos. No conductuales: neurología, neurofisiología, neurofarmacología, que cómo actúa en... Y cuando vemos lo conductual, ya ahora sí encontramos situaciones distintas. Por ejemplo, la psicofisiología, la neuropsicología, la neurociencia cognitiva, cómo va comportándose esta ciencia en las personas.
Veamos cuáles son algunas características de la neuropsicología. La neuropsicología es de carácter científico, muy positivista, estudia las funciones mentales superiores, las funciones psicológicas superiores. En la parte de abajo nos menciona también que estudian los córtex cerebrales. La neuropsicología en activo va a estudiar sobre todo las funciones del bloque 2 en la zona 2 y 3, y por excelencia todo el bloque 3, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite una conducta motivada, una conducta voluntaria, una conducta dividida. Estudia las consecuencias del daño cerebral, recordemos la clase anterior, que es esta forma de proceso psicológico cognitivo que se va a dañar, que se va a complejizar en función de los tratamientos o de las maneras de manifestación que tengan el tejido. Por ejemplo, los casos que se vieron en internet, en los videos. La neuropsicología utiliza modelos humanos, también se puede apoyar de modelos animales, pero recordemos que los animales son más para estudio que para ciencia conductual, neurociencia conductual. Y tiene un carácter interdisciplinar, necesitamos elementos de la psicología para poder ir caracterizando sus, o realizando sus ejecuciones. Veamos el tema 2, ¿les parece? En el tema 2 vamos a darle una revisión a lo que fue el desarrollo histórico de la neuropsicología. Recordemos que los anteriores pensadores, para resolver dónde se encuentra nuestra mente, dónde se encuentra nuestra alma, dónde se encuentra lo que pensamos, lo que somos, iban a dibujar dos hipótesis, la hipótesis cerebral y la hipótesis cardíaca. Observamos cómo Aristóteles se va por la hipótesis cardíaca, en donde podemos observar que todas nuestras emociones estaban por estos cúmulos, fluidos naturales universales, pensando que el corazón era el producto de todas nuestras emociones y de todos nuestros pensamientos. Mientras que Descartes pues propone la integración de este modelo, del modelo de la hipótesis cardíaca, pues a un modelo más específico, más sesudo, más en base del cerebro. Recordemos que la hipótesis que acaba ganando pues es la cerebral, aunque todavía vemos vestigios de cómo interpretamos que se encuentran nuestras emociones. ¿Por qué? Porque aún decimos lo que nosotros decidimos es con la cabeza y lo que nosotros sentimos es con el corazón. Bueno, estas hipótesis dieron pauta a entender de qué manera se iba a regular la forma en la que se iba a considerar el cerebro. Y teníamos dos grandes familias de pensamiento, dos grandes escuelas, la escuela del localizacionismo y la escuela del holismo. Ya que decidimos que todo lo que era conciencia estaba en la cabeza, dijimos, perfecto, pero ¿en qué parte de la cabeza? Y los localizacionistas nos mencionaban, las funciones mentales se localizan en áreas específicas de la corteza, en cada uno de los puntos, en cada una de las cisuras, en cada uno de los surcos. Vamos a encontrar una característica específica que será solamente para el procesamiento de esa área. Y el holismo es una teoría filosófica que nos iba a proponer o que nos propone que toda la corteza trabaja en paralelo y esa corteza va a tener un funcionamiento global, ambas con pros y ambas con contras. Por ejemplo, lo positivo del localizacionismo es de que permitió el desarrollo de conceptos de núcleos especializados. Lo negativo del holismo es de que al considerar que el cerebro se encontraba en todas partes, también le daba hipótesis pues a las teorías espiritistas y de que si nuestra conciencia no está en nosotros, es parte divina,
significa que cuando tengo una disfunción también es castigo divino. Observemos algunas grandes conatos que nos da de ciencia, las características localizacionistas, y ahí tenemos la frenología. Tenemos que hay la caridad, la esperanza, la memoria, el tiempo, habilidades específicas, las que iban a estar alrededor de todo el cerebro para poder vincularse, ¿sale? Esto pues nos produce algunas otras referencias como superioridad de razas, pero pues bueno, ambas corrientes fueron importantes en su tiempo. Broca y Wernicke nos permitieron integrar las características de localización y las características de holismo, o sea, que las dos integradas son lo mismo. Hay áreas, hay núcleos localizados del cerebro que permiten la producción del lenguaje, por ejemplo, el área de Broca, y hay fascículos, hay líneas, hay áreas que al activarse a mí me permiten tener una situación integrada completamente de la función psicológica superior, o sea, unir mis dos núcleos, el del habla, el de la memoria, el de la programación de la acción, el del punto y foco y modo articulador, ¿qué me permitirá tener? La comprensión del lenguaje, que fue el regalo que nos dio Wernicke. Wernicke además se desarrolla en relación a las unidades funcionales de Luria. El cerebro va a atender algunas leyes universales, entre ellos Luria nos permite la siguiente manera de explicación. La primera unidad nos va a regular el estado de vigilia, que yo me mantenga despierto y con tono cortical adecuado. La segunda área va a procesar, almacenar y comunicar información del interior al exterior y viceversa. Y la tercera área, pues es una área de programación y regulación de la conducta, en donde nosotros empezamos a explicar y a observar y a dar mi conducta motivada, ¿sale? Dentro de este marco teórico nos proponen 3 hitos en el desarrollo de la neuropsicología moderna. El primero es un desarrollo del cerebro es mayor o es más importante que la conducta, el tejido, la célula nerviosa, el área, la localización de la función es más importante antes que observar esta conducta clara, específica, llevada a la realidad. La neuropsicología, a partir de 1970, en otras corrientes, le daba mayor peso a la conducta, le daba mayor peso a la medición de lo cognitivo. Es donde la neuropsicología empezó a ganar fuerza para que las funciones psicológicas inferiores, o sea, los procesos cognitivos, fueran tomados en cuenta. ¿Cuánta memoria tenemos? ¿Cuánta percepción tenemos? Como si estuviéramos viendo valores escalares o valores de magnitud. No. Es a partir de 1980 en donde se le da el mismo peso a la conducta que al cerebro. Se le da el mismo peso a la estructura neurológica específica, así como el resultado del funcionamiento de la estructura neurológica, que es la conducta-comportamiento. ¿Sale? Y es donde ahorita estamos localizados, en parte gracias al señor Luria, que nos permite ir reconociendo los bloques funcionales. Entiéndase la neuropsicología como esa ciencia que va a permitir la estructuración del proceso de la información. Y si nosotros vamos a encontrar dificultades, problemas, si nosotros vamos a encontrar malfuncionamientos en el cerebro de nuestras personas, ha de entenderse como un mal funcionamiento por las maneras en que se están dando este procedimiento, este proceso de lo interno a lo externo. Ahora bien, estas teorías permiten observar que la mente tiene características modulares que va pasando de un proceso a otro proceso a otro para que salga y manifiesta en comportamiento, ¿vale? En conducta.
Hay algunos temas que tendríamos que revisar sobre ello, pero en general es entender que la neuropsicología va a ser una proposición de observación de información y cómo es que esta información entra a módulos específicos de las personas para el proceso de su información. Hasta aquí todo bien, leo el chat. Todo bien, perfecto, todo cool, Triana, muy bien. Y vamos con el tema 3, que va a aparecer en el tema 3. Sí, por eso están ya las presentaciones en la clase, ¿sale? Está todo lo que van a ir ocupando para que puedan tener esta clase. Yo les recomendaría que para el uso práctico del examen tengamos pues tengamos conciencia de estudiar las tablas que vienen en el libro de Portellano, ¿sale? Porque estudiando esas tablas todo va a ser más fluido, todo va a ser más tranquilo. Pero igual ya está el material colgado. Veamos el tema 3. En el tema 3 va a aparecer los bloques funcionales, pero sobre todo la organización del sistema psicológico superior, de las funciones psicológicas superiores. Recordemos, función psicológica inferior son todas las características cognitivas habidas y por haber. Función psicológica, eso es inferior. La superior es siempre y cuando se vea mediatizada, siempre y cuando se vea regulada por un aspecto fundamental que es el lenguaje. ¿De qué manera nosotros nos preocupamos por esta característica del lenguaje? Si bien hay muchas definiciones, vamos a estudiar a conciencia la definición que da Quintanar en el 94. La función psicológica superior son sociales por su origen. ¿De dónde aprendo a memorizar? ¿De dónde aprendo a recordar? ¿De dónde aprendo a botonarme una camisa? ¿De dónde aprendo a hablar? Siempre, siempre, siempre de un modelo humano, sobre todo de un modelo adulto, de una persona, un padre que enseña al hijo, que enseña al pequeño a realizar todos estos procesos. Mediatizada por su estructura, ¿qué significa eso? Que es el lenguaje el que permite la regulación específica de la circunstancia. O sea, nosotros podemos recordar gracias a que tenemos palabras, nosotros podemos pensar gracias a que tenemos un vocabulario, nosotros podemos pensar gracias a y regular nuestras emociones o sentir miedo, tristeza, alegría, enojo, gracias a que tenemos un lenguaje que permite soportar todas esas expresiones, todas esas impresiones. Nos da estructura para la manifestación del proceso psicológico interno. Estas funciones psicológicas superiores son además voluntarias y autorreguladas por su funcionamiento. Todo lo que yo haga es de forma voluntaria y autorregulado por la manera en la que se está sometiendo y realizando. Yo voy a estudiar un curso de alpinismo y le voy a decir a Lore, vámonos a estudiar alpinismo al Tíbet. Y si no hay una característica voluntaria dentro de ese plan, Lore no va a poder regularse, Lore no va a interesarse, Lore no va a aprender. La memoria, el proceso cognitivo que está detrás del aprendizaje es una función psicológica inferior, pero no es hasta que viene un elemento voluntario de autorregulado en que esa memoria se convertirá en un aprendizaje, en una experiencia. Por ello que la función psicológica se repite en su forma social de origen.
Esta estructura hará que las funciones psicológicas superiores se organicen en sistemas funcionales complejos, como el que viene en el elemento de la definición de Quintanar. Podemos encontrar otras características de la función psicológica superior, por ejemplo, la función, que esta función va a representar actividades específicas de lo que se tiene que saber, de lo que se tiene que conocer. Si sabemos qué función tiene esta función psicológica superior, nos permitirá observar cómo es que trabaja en la vida del sujeto. Y otro concepto que revisamos es el concepto de factor. Se refiere con factor, es el defecto por el cual las personas no logran convertir la función psicológica inferior en superior. Recordemos el ejercicio de memoria de Katia. Katia, perfectamente ejecutado su recuperación de la figura esta que parecía pollito, pero a lo mejor teníamos problemas con la estructura, problemas con el trazo, a lo mejor teníamos problemas con la evocación del recuerdo. Todos esos problemas son problemas del concepto de factor, porque limita, porque desestructura ya tendencias cerebrales dadas, ¿vale? En general, el trabajo, en general, el examen que vamos a tener se va a enfocar en esta definición que les comentaba. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos platicado del ensayo, del resumen del examen? Los leo en chat. Ah, resulta que todos bien. Ok, repito, vamos a prestarle atención particular a la manera en la que está estructurándose las tablas de la lectura de Portillano, porque casi todo el examen viene estructurado con ello. Revisa en pie puntillas la definición de Quintanar, porque vienen preguntas sobre esa definición, ¿sale? Y en general, pues creo que sería todo el ensayo que le pudiéramos dar. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, me quedo leyéndolos en el chat y seguimos trabajando. Recuerden que la institución nos solicita que tengamos cuidado al dejar evidencia de que estamos trabajando, de que estamos haciéndolo de manera adecuada. ¿Ok? Seamos pertinentes. Recuerden que esto pues, a lo mejor va para largo y pues que hay que adaptarnos para encontrar lo que tengamos que encontrar. La vida toma su camino. ¿Dudas, preguntas? Bueno, detengo la grabación y me quedo con ustedes en el chat.